Bienvenido a nuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a explorar los 10 seres más misteriosos de la Biblia. ¿Quiénes son estas enigmáticas figuras que pueblan las Sagradas Escrituras y qué secretos encierran? Prepárese para un fascinante viaje al reino espiritual, donde descubriremos criaturas extraordinarias y sus intrigantes interacciones con lo divino. Desde seres angelicales hasta entidades celestiales, cada uno de estos personajes tiene un papel único en el gran panorama de la creación. Nos adentraremos en las descripciones y el simbolismo que rodea a estos seres, explorando cómo sus acciones y apariencias influyen en nuestra comprensión de la espiritualidad y el culto. ¿Cómo podemos reflexionar sobre nuestras propias conexiones con lo sagrado a la luz de estas revelaciones? No pierdas la oportunidad de ampliar tus conocimientos y tu curiosidad. Suscríbete al canal, activa la campana de notificación y deja tu like si disfrutas del contenido. Acompáñanos a desentrañar los secretos que nos ofrecen estos misteriosos seres y a descubrir qué hay más allá de lo que podemos ver. Los 24 ancianos son una presencia fascinante que ha despertado la curiosidad de muchos a lo largo del tiempo. Estos seres, cuya identidad y significado permanecen envueltos en el misterio, están vinculados a una visión de gran esplendor celestial. En el corazón de lo que podemos llamar el reino divino, existe una magnífica sala del trono, donde se manifiestan una luz trascendente y un poder indescriptible. Este espacio no es solo un lugar de culto, sino también la morada de la entidad más poderosa del universo, rodeada de una atmósfera de reverencia y majestad. El relato del viaje de Juan a la isla de Patmos es uno de los más intrigantes sobre las visiones celestiales que recibió. Entre sus experiencias, destaca de manera singular la imagen de los 24 ancianos. Vestidos de blanco y adornados con coronas de oro están, dispuestos en tronos alrededor del gran trono, que representa la presencia divina. El espectáculo es tan impresionante que resulta difícil no preguntarse por la verdadera naturaleza de estos seres y el papel que desempeñan en esta escena cósmica. A lo largo de su itinerario espiritual, Juan viajó a diferentes comunidades, pero en un momento de transición, fue llevado a presenciar la gloria del trono de Dios. Alrededor de este trono central, se revelaron los 24 tronos ocupados por los ancianos, subrayando la importancia de su posición en el reino celestial. ¿Qué les hace tan especiales? ¿Cuál es su función en el gran esquema de la creación? Estas preguntas nos llevan a una exploración más profunda de los 24 ancianos. En un pasaje memorable, se postran ante el Señor, arrojan sus coronas y proclaman la grandeza de Dios. Esta escena refleja la reverencia y la adoración que impregnan el ambiente celestial, donde todos reconocen la dignidad de Dios como creador de todas las cosas. La adoración no es una mera formalidad, es una expresión genuina de gratitud y reconocimiento del poder supremo que sustenta el universo. Aunque el texto sagrado no ofrece una descripción detallada de la identidad de los ancianos, muchas interpretaciones sugieren que representan a la totalidad de los fieles, los que han sido redimidos y ahora comparten la gloria divina. Algunos teólogos plantean la hipótesis de que estos seres podrían ser ángeles, pero esta idea no se sostiene al analizar las Escrituras. Los ancianos están claramente asociados a la Iglesia y a la promesa de un reinado junto a Cristo. El hecho de que se sienten en tronos indica una posición de autoridad y poder, reforzando la idea de que los creyentes gobiernan en unidad con Él. El término ancianos utilizado en este contexto es significativo. Nunca se refiere a seres angelicales, sino a hombres que han alcanzado la madurez espiritual y están capacitados para gobernar. La inmortalidad de los ángeles hace imposible que sean llamados ancianos, ya que no envejecen. Las vestiduras blancas que adornan a los ancianos simbolizan la justicia y la pureza que provienen de la salvación en Cristo, revelando la transformación que experimentan los creyentes cuando son redimidos. Las coronas de oro que llevan son otro punto relevante. Estos adornos no son para los ángeles, que no reciben coronas. En cambio, las coronas simbolizan la victoria de quienes han perseverado en la fe, reflejando el reconocimiento que Dios otorga a quienes han superado las tribulaciones de la vida. En el Antiguo Testamento, las coronas se asociaban a menudo con los vencedores, aquellos que alcanzaban la recompensa por su fidelidad y dedicación al Señor. El culto de los 24 ancianos también se enriquece con la presencia de los 4 seres vivientes, que están de pie alrededor del trono.
Estas criaturas tienen la función de inspirar y motivar a los ancianos en su incesante adoración. La interacción entre los seres celestiales es una danza armoniosa de alabanza y reverencia, que demuestra la unidad del cielo en la glorificación de Dios. Los ancianos no están allí como meras figuras pasivas, sino que desempeñan un papel activo en el culto continuo, reconociendo la grandeza del Creador. Si ampliamos nuestra visión al contexto más amplio del Antiguo Testamento, observamos que la presencia de seres celestiales, como los ángeles, es recurrente. Uno de los relatos más llamativos es el de Moisés, que tuvo encuentros significativos con estos seres durante su travesía por el desierto. Estos encuentros son cruciales para comprender la naturaleza de los seres celestiales y su papel en la interacción entre lo divino y la humanidad. El concepto de ruedas mencionado en las visiones de Ezequiel es especialmente fascinante. Ezequiel, al intentar describir las maravillas que vio, utiliza comparaciones y metáforas para transmitir la incomprensibilidad de sus visiones. Describe una nube oscura llena de relámpagos y fuego, en cuyo interior habitan 4 seres radiantes. La experiencia de Ezequiel nos muestra que lo que vio iba tan más allá de la comprensión humana, que fue necesario utilizar imágenes vívidas para dar una idea de lo que presenció. Las ruedas que menciona Ezequiel se describen como de aspecto espléndido, semejantes a giroscopios, y capaces de moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Esta descripción ilustra la perfección de la creación divina, donde cada elemento se mueve en armonía con los demás. Las ruedas, llenas de ojos, son un símbolo de la omnisciencia de Dios, que observa y comprende todas las cosas. Al contemplar las características de los seres celestiales y de los 24 ancianos, se nos induce a reflexionar sobre la relación entre lo divino y lo humano. La figura de los ancianos, por ejemplo, es un testimonio de lo que significa formar parte de la familia de Dios. Simbolizan la continuidad de la historia de la salvación, representando a quienes han perseverado en la fe y gozan ahora de la comunión eterna con el Señor. El misterio de los 24 ancianos y el rico tapiz de visiones celestiales nos invitan a ahondar en nuestra espiritualidad y a buscar una comprensión más profunda de nuestra relación con lo sagrado. Al explorar estas verdades, se nos recuerda que existe una realidad mucho mayor de la que podemos percibir en nuestra vida cotidiana. Esta llamada a la adoración y la reverencia nos inspira a contemplar la grandeza del universo, donde la sabiduría y el amor divinos se entrelazan de formas que a menudo escapan a nuestra comprensión. Por último, el misterio que rodea a los 24 ancianos y a los seres celestiales nos impulsa a buscar una comprensión más amplia de nuestra propia existencia. Cada uno de nosotros está llamado a formar parte de esta gran narración de adoración y comunión, reflexionando sobre cómo podemos vivir nuestras vidas en consonancia con los propósitos divinos. Desde la antigüedad, la humanidad se ha maravillado ante las criaturas que habitan nuestro planeta. Entre estas criaturas, algunas destacan no solo por su tamaño o su fuerza, sino también por el misterio que las rodea. Una de ellas se describe en muchos textos antiguos como un ser inmenso que se alimenta de vegetación como un gran herbívoro, poseedor de una fuerza fuera de lo común. Esta criatura, que muchos tratan de identificar, se ha convertido en un símbolo tanto de asombro como de temor, reflejo de la dualidad de la creación divina. Imagínese un ser cuya masa es tan grande que sus músculos parecen de hierro, su piel tan dura como la armadura más dura y su presencia capaz de inspirar asombro a todos los que lo ven. Se mueve con una gracia inesperada para su tamaño, moviendo la cola como si fuera un árbol mecido por el viento. La descripción de este ser evoca imágenes de un mundo primitivo, donde la fuerza de la naturaleza era a la vez respetada y temida. Este animal, al que a menudo se hace referencia en las tradiciones orales y escritas, lleva a la humanidad a cuestionarse no solo su naturaleza, sino también el lugar que ocupamos en el gran esquema de las cosas. A lo largo de los siglos, muchos estudiosos han intentado descifrar el enigma de su identidad. ¿Es un hipopótamo, un elefante o una criatura que nunca hemos visto? Las opiniones varían, pero lo que es innegable es el impacto que esta criatura ha tenido en las narraciones, que han moldeado la cultura y la religión de diversos pueblos. El hipopótamo, por ejemplo, es uno de los candidatos más debatidos. Conocido por su fuerza y comportamiento territorial, este animal es uno de los más poderosos del reino terrestre. En la antigüedad, los egipcios lo veneraban y temían al mismo tiempo. El hipopótamo,
que se baña en ríos y pantanos, es un espectáculo que aún hoy puede verse en algunas regiones del mundo. Su impresionante tamaño y sus enormes mandíbulas lo convierten en un adversario temible, y la idea de que pudiera haber vagado por estas tierras, junto con los seres humanos, aporta una nueva dimensión a nuestra comprensión. Sin embargo, hay quienes sostienen que la descripción se ajusta mejor a un elefante. Los elefantes siempre han sido vistos como criaturas majestuosas, que llevan en su andar la sabiduría de milenios. Su fuerza no tiene parangón, y la relación que establecen con sus grupos familiares demuestra un comportamiento complejo y profundamente emocional. La idea de que este imponente ser pueda ser un elefante plantea interrogantes sobre la naturaleza de lo que significa ser fuerte y respetado. En muchas culturas, el elefante simboliza la sabiduría y el poder, lo que concuerda con la reverencia que los textos antiguos tenían por esta criatura. Además de estas interpretaciones, hay una figura que complementa esta narración: Leviatán. Esta criatura marina se menciona en varias tradiciones y se describe como una fuerza aterradora e incomprensible. A menudo se hace hincapié en la ferocidad del Leviatán, lo que demuestra que incluso en las profundidades marinas existen seres que superan la imaginación humana. Su descripción está llena de simbolismo, pues representa no solo a un animal, sino a la fuerza primordial de la naturaleza, que a menudo escapa al control humano. La relación entre el Leviatán y el Behemoth es interesante, ya que ambas criaturas revelan la diversidad de la creación divina. Mientras que el Behemoth representa la tierra y su inmensidad, el Leviatán simboliza las profundidades de los mares y el poder que allí reside. Juntas, estas criaturas ilustran la idea de que la creación es rica y polifacética, llena de seres que desempeñan papeles únicos en el equilibrio del mundo. Cada una, a su manera, nos recuerda la magnitud del universo y el poder de su creador. Estas criaturas, aunque distintas, tienen algo en común: son manifestaciones de la grandeza divina. Al describir al Behemoth y al Leviatán, los textos antiguos no solo catalogan la fauna del mundo, sino que también nos ofrecen una visión de nuestra propia condición. A través de estas criaturas, se nos invita a reflexionar sobre nuestra posición en el cosmos, sobre la fragilidad de la vida y la grandeza que existe fuera de nosotros. El ser humano, en su incesante búsqueda de conocimiento y comprensión, se encuentra a menudo en un dilema. Por un lado, queremos dominar la naturaleza, comprender sus misterios y controlarla. Por otro lado, se nos recuerda nuestra limitación y el poder que yace más allá de nuestra comprensión. Esta dualidad es el núcleo de la narrativa que rodea a estas criaturas. Cuando consideramos el tamaño y la fuerza del Behemoth y del Leviatán, nos vemos abocados a reconocer que existen fuerzas en nuestro mundo que escapan a nuestro control. Además, esta reflexión nos lleva a ponderar el papel del Creador. Si solo somos criaturas dentro de un vasto universo, ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia lo que ha sido creado? Estos textos nos desafían a ser humildes, a reconocer que no somos los protagonistas de nuestra propia historia, sino parte de un tapiz mucho mayor, entretejido de vida, fuerza y misterio. En muchas tradiciones, la idea de humildad ocupa un lugar central. A menudo se subraya la grandeza de Dios para que la humanidad no olvide su lugar. Cuando consideramos las descripciones del Leviatán y el Behemoth, nos damos cuenta de que no debemos exaltarnos a nosotros mismos. El orgullo y la prepotencia son comparables a la insignificancia de un grano de arena ante el vasto océano. ¿Qué somos sino una pequeña parte de una creación que incluye seres tan magníficos? La naturaleza, en toda su diversidad y complejidad, nos recuerda constantemente que la vida es preciosa y que debemos cuidar el mundo que nos rodea. Las criaturas que habitan nuestro planeta, por temibles que parezcan, también forman parte de este gran diseño. Desempeñan papeles cruciales en sus ecosistemas, y nuestra interacción con ellas debe estar marcada por el respeto y la admiración. Así pues, cuando contemplamos estas figuras míticas y grandiosas, se nos invita a considerar la maravilla de la creación. Debemos recordar que, incluso en nuestra fragilidad, somos capaces de percibir y apreciar la belleza y la complejidad del mundo. Esta apreciación no debe llevarnos a la desesperación, sino a la gratitud. La gratitud nos conecta con lo divino y nos anima a vivir en armonía con todo lo que nos rodea. En la antigüedad, pescadores y marineros se referían a menudo a una criatura temida, conocida por su aspecto amenazador y su comportamiento aterrador.
Esta entidad, evocada a menudo en los relatos, simboliza el profundo temor que puede provocar lo desconocido. Asimismo, un hombre en particular expresaba su descontento con el día de su nacimiento, lleno de intensas emociones y desesperación. Generalmente, esta criatura se considera un monstruo marino, casi como un dragón que aterroriza a quienes navegan en alta mar. Sin embargo, cuando analizamos un relato concreto, nos damos cuenta de que la perspectiva sobre este ser es diferente. Algunos sugieren que podría tratarse de un dinosaurio primitivo que sobrevivió hasta la época de este hombre, o de una figura que ha pasado a formar parte de la memoria colectiva de la humanidad, sirviendo como referencia al poder del Creador. Otros, sin embargo, creen que esta criatura es simplemente un cocodrilo colosal. La intención de la descripción de este ser es clara: demostrar la impotencia del hombre ante fuerzas que escapan a su control. No hay forma de que pueda enfrentarse a esta poderosa criatura, y esta realidad es una invitación a reflexionar sobre la vulnerabilidad humana. Esta relación pone de relieve que, al igual que el hombre, hay seres que habitan el mundo y desempeñan un papel importante en el orden natural. Además, existe una clase de seres conocidos como los guardianes celestiales. Estos seres, mencionados en diversas tradiciones, se consideran los primeros de la jerarquía angélica, pues aparecieron poco después de que los humanos cayeran en sus transgresiones. Los registros antiguos cuentan cómo estos seres fueron asignados para proteger y vigilar, recordando a los humanos sus faltas. Tras desobedecer una orden clara, el hombre fue expulsado de su hogar original, y los guardianes fueron colocados como centinelas para impedir su regreso. Esta protección pretendía garantizar que la transgresión no se repitiera, manteniendo el orden y la justicia. A partir de este contexto, entendemos que la responsabilidad de estos seres es vigilar el camino y asegurar que la presencia divina no sea violada. Por mucho que el hombre quisiera volver a ese estado de gracia, los guardianes siempre le recordaban su desobediencia a un líder religioso. Concreto se le permitía acercarse al lugar más sagrado en un ritual anual, en el que su propia conciencia del pecado le hacía sentirse indigno. Esta realidad subraya la gravedad de la relación entre la humanidad y lo divino. Estos seres no son meramente simbólicos, desempeñan un papel fundamental en la narración y en el plan divino. Estaban presentes en los edificios sagrados, simbolizando la conexión entre lo humano y lo celestial. En las visiones proféticas aparecen representados de forma impresionante, con múltiples rostros y movimientos complejos, subrayando el carácter polifacético de lo que representan. Además de su función protectora, estos seres también garantizan que el acceso a lo sagrado se haga correctamente y con un propósito claro. Así, no excluyen a quienes buscan una relación genuina, pero sí refuerzan la necesidad de un mediador que pueda interceder. Esto nos recuerda que, mediante un acto de sacrificio, todo el mundo tiene la oportunidad de acercarse a lo divino. La figura de un ser radiante, que se menciona en diversos contextos, es una representación de la luz y la iluminación. Este ser se describe como magnífico, resplandeciente y dotado de gran belleza, simbolizando la búsqueda de la verdad y la comprensión. La forma en que se presenta en las tradiciones subraya la dualidad entre luz y oscuridad, así como la importancia de la búsqueda del conocimiento. Por último, aparece en la narración un personaje enigmático, cuya presencia en la historia está llena de misterio. Este ser, aparecido en un momento significativo, lleva un nombre que refleja no solo su identidad, sino también su papel en la historia. Los nombres, en las tradiciones antiguas, tienen un peso profundo. No son meros identificadores, sino portadores de significado y autoridad. La interpretación del nombre de un ser revela su conexión con la justicia y la rectitud, características fundamentales que definen su naturaleza. La relación entre nombre e identidad es esencial, ya que refleja la importancia de cada personaje en la narrativa más amplia que estamos explorando. Cada nombre conlleva la responsabilidad de cumplir un papel específico dentro de la historia sagrada, ya sea representando virtudes o advertencias. De este modo, las historias sobre estas criaturas y figuras nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y responsabilidades. Nos enseñan que, ante las fuerzas poderosas y la complejidad del mundo, debemos ser humildes y buscar una comprensión más profunda de nuestra existencia y de nuestro lugar en el universo. De este modo, seguimos explorando las lecciones que nos ha dejado la antigüedad,
inspirándonos para vivir según principios que son eternamente relevantes. El personaje de Melquisedec se asocia a menudo con la justicia y la rectitud en su dominio. Así como Melquisedec es reconocido como el Rey de la Paz, también se dice que Jesús ostenta este mismo título. En las predicciones sobre un futuro Mesías, se afirma que sería un gobernante de paz. La primera mención significativa de Melquisedec se encuentra en relatos antiguos, donde ofrece pan y vino a un patriarca importante, demostrando su papel como sacerdote del Dios Altísimo. Esta entidad se identifica como el único Dios verdadero, el Altísimo, a quien Abraham rendía reverencia. Gobernaba sobre todos los dioses, siendo la figura ante la que incluso los demás seres divinos debían someterse. El sacerdocio de Melquisedec es anterior al de los levitas, y bendijo a Abraham reconociendo que fue el Dios Altísimo quien dio a Abraham la fuerza para vencer a sus enemigos. El orden y el misterio que rodean a Melquisedec sirven para explicar la figura de Jesús, que es eterno y no tiene principio ni fin. Una característica fascinante de Melquisedec es que nunca se menciona su origen ni su destino. Su sacerdocio se describe como perpetuo, que perdura a través de los siglos. En los textos del Nuevo Testamento se menciona a Melquisedec en una epístola que compara su sacerdocio con el de Jesús. En ella se destaca que Jesús entró como nuestro precursor, convirtiéndose en el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Este texto detalla aspectos de Melquisedec que no se encuentran en ningún otro lugar. Se encuentra con Abraham tras haber ganado una batalla, y Melquisedec le bendice. Abraham, reconociendo su autoridad, le ofrece la 10ª parte del botín de la victoria. El nombre de Melquisedec, que significa Rey de Justicia, es emblemático, al igual que su título de Rey de Salem, que se traduce como Rey de Paz. La narración nos dice que Melquisedec no tenía genealogía, ni principio de vida ni fin, lo que le asemeja a una figura divina. Al reflexionar sobre la grandeza de Melquisedec, vemos que incluso un patriarca como Abraham se inclinó ante él y le ofreció tributo. Esto demuestra la importancia de Melquisedec en la jerarquía espiritual. Su falta de ascendencia y su comparación con una figura divina subrayan su singularidad e importancia. La ciudad que Melquisedec representa es conocida como la ciudad de la paz, un concepto que se relaciona con la obra de Jesús, que trajo la verdadera paz a los corazones. Abraham reconoció el sacerdocio de Melquisedec, entregándole una parte de sus bienes, lo que indica que comprendió la importancia de este sacerdocio que se reflejaría en las futuras tradiciones religiosas. Otro concepto relevante es el ángel de la muerte. Aunque muchos están familiarizados con esta figura, es esencial hacer una distinción. Esta narración se remonta a un periodo de gran aflicción, en el que se enviaron plagas sobre un reino que se oponía a la libertad de un pueblo oprimido. La última plaga fue especialmente devastadora. Afectó a todos los primogénitos, tanto de los nobles como de los humildes, y provocó un luto sin precedentes. Se dieron instrucciones para que el pueblo se preparase, buscando provisiones para el viaje que se avecinaba. Un líder se dirigió al rey en busca de liberación, lo que culminó en una serie de acontecimientos que marcarían la historia del pueblo. El viaje del pueblo estuvo marcado por intervenciones divinas que garantizarían su protección y su futuro. Así, al explorar estas historias, comprendemos la profundidad de los temas de la justicia, la redención y la lucha entre opresores y oprimidos, siempre bajo la supervisión de una fuerza mayor. Las lecciones aprendidas de estas narraciones siguen resonando hoy en día, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y el papel que desempeñamos en el mundo. Una noche oscura y tensa, marcada por el miedo a lo que estaba por venir. Las familias se reunieron en sus casas, conscientes de que aquella sería la noche del juicio. El ambiente estaba lleno de expectación, y muchos sentían una opresión en el corazón. Lo que sucedería a continuación no solo cambiaría el destino de muchos, sino que también revelaría la importancia de las decisiones tomadas con fe y valentía. En la comunidad había surgido un líder carismático que traía un poderoso mensaje de esperanza y liberación. Hablaba con convicción, instando a la gente a creer en algo más grande, a confiar en un plan que prometía liberarlos del sufrimiento al que se habían enfrentado durante tanto tiempo. Instó a los habitantes a prepararse, a marcar sus entradas con una señal de protección, un acto que requería valor y fe. Al acercarse la noche, las instrucciones se siguieron a rajatabla.
Las familias que creyeron en el mensaje se reunieron y tomaron precauciones, sabiendo que lo que estaba por venir no sería un simple cambio, sino un acontecimiento decisivo que separaría a los que confiaban de los que seguían dudando. Sin embargo, hubo quienes se mostraron escépticos. Algunos cuestionaban la necesidad de prepararse y se reían de las advertencias. No pasará nada, decían con desprecio. Sin embargo, estas palabras sonaban huecas ante la gravedad de la situación. La división entre los que estaban preparados y los que no lo estaban era clara. A medida que se acercaba la medianoche, la tensión aumentaba. Las calles estaban en silencio, pero la expectativa de algo grande y aterrador estaba en todos los corazones. En medio del miedo, los que se habían preparado encontraron una especie de tranquilidad que los demás no podían comprender. Confiaban en que su obediencia sería recompensada. En aquella noche del juicio, lo que ocurrió fue devastador. El amanecer trajo consigo una ola de desesperación para los que habían ignorado las señales. Una tragedia se abatió sobre la ciudad y el llanto se apoderó de las casas que no estaban protegidas. Mientras tanto, en los hogares donde la gente había seguido las instrucciones con fe, reinaba una calma inexplicable, como si una barrera invisible los mantuviera a salvo de lo que ocurría afuera. Los gritos de dolor y desesperación resonaban por toda la ciudad, un lamento colectivo que reflejaba la intensidad de la pérdida. Muchas familias lloraban a sus seres queridos, y la escena era desgarradora. La diferencia entre los que habían creído y los que no era cada vez más clara. Los que se habían preparado, los que habían tomado la decisión de seguir el plan propuesto, se encontraban en un estado de preservación, protegidos por sus elecciones. Lo que ocurrió aquella noche no fue cuestión de suerte, sino consecuencia directa de la fe y la obediencia. Las lecciones quedaron claras. La protección y la salvación estaban al alcance de todos, pero dependían de la voluntad de actuar con valentía. El miedo y la duda habían llevado a muchos a una elección desastrosa. Los que se resistieron y dudaron se enfrentaron a una realidad que ya no podían ignorar. La desolación les rodeaba y el peso de sus decisiones se hacía insoportable. A medida que las lamentaciones se extendían, el sol comenzó a salir, trayendo una nueva luz. Una luz que iluminó no solo la ciudad, sino también la verdad sobre lo que significa elegir el camino de la fe en tiempos de incertidumbre. En medio del dolor había un hilo de esperanza. Quienes fueron protegidos no solo sobrevivieron a la calamidad, sino que se convirtieron en testimonio del poder de la fe y la solidaridad. La noche del juicio, que trajo la destrucción a muchos, también encendió una llama de renovación y unidad entre quienes se habían mantenido firmes en su fe. Con el nuevo día, las lecciones empezaron a difundirse. Las historias de valor y protección se convirtieron en relatos que pasarían de generación en generación. Los niños oyeron hablar de aquella noche y aprendieron la importancia de confiar en las propias convicciones y actuar conforme a ellas, incluso cuando la situación parecía desesperada. La ciudad, marcada por el dolor y el lamento, empezó a reconstruirse. Lo que antes había sido un lugar de miedo y opresión, se convirtió ahora en un espacio de esperanza y renovación. Las personas que se unieron para protegerse estaban decididas a crear un nuevo futuro. Aprendieron que la fe, cuando va acompañada de la acción, puede transformar realidades y traer la paz en medio de la tormenta. Con el tiempo, la historia de aquella noche de juicio se convirtió en un hito en la memoria colectiva de la comunidad. Los habitantes se reunieron para celebrar no solo su supervivencia, sino la fuerza que encontraron unos en otros. El suceso que podría haber sido una mera tragedia se convirtió en un catalizador del cambio, que llevó a la gente a reflexionar sobre sus vidas y sus elecciones. Las conversaciones en las plazas, los susurros entre amigos y las clases en las escuelas se impregnaron del espíritu de unidad que surgió de aquella experiencia. La gente empezó a mirarse con más compasión y comprensión, reconociendo que cada uno se enfrentaba a sus propias luchas. El dolor de la pérdida se había convertido en una fuerza unificadora que animaba a todos a apoyarse mutuamente. En medio de todo esto, surgió un nuevo líder, portador del mensaje de esperanza y reconstrucción. Instó a la gente no solo a recordar la tragedia, sino a utilizarla como impulso para actuar y transformar sus vidas. Las lecciones aprendidas en aquella fatídica noche se convirtieron en los cimientos de un futuro más brillante, en el que la comunidad se uniría en pos de un propósito mayor.
Las huellas de aquella noche nunca se han borrado, sino que se han convertido en un recordatorio constante de la importancia de la preparación y la fe. Las familias siguieron celebrando su protección, perpetuando las historias de valor y unidad. Aquellas experiencias les enseñaron que la vida está llena de incertidumbres, pero que la confianza en un plan mayor podía guiarles a través de las tormentas más intensas. La ciudad se convirtió en un ejemplo de resiliencia. La fuerza colectiva de la comunidad se hizo cada vez más evidente a medida que surgían nuevas tradiciones que celebraban el valor y la fe. El recuerdo de aquella noche de juicio se convirtió en un símbolo de esperanza y determinación, demostrando que incluso en las horas más oscuras, la luz de la fe podía brillar con fuerza. Así pues, la historia de aquella noche no trataba solo de destrucción, sino de renacimiento. A través del dolor y la pérdida, se forjó un nuevo sentido de propósito y unidad, dejando un legado que duraría generaciones. La gente aprendió a valorar sus decisiones y a apoyarse mutuamente, creando una comunidad más fuerte y solidaria. Y así se desarrolló la narrativa de protección y consecuencia, resonando a través del tiempo, inspirando a aquellos que buscaban un camino a seguir en medio de la incertidumbre. La verdadera fuerza de la fe y la unidad se convirtieron en los pilares que sostenían la ciudad, recordando a todos que, incluso en las noches más oscuras, siempre hay una posibilidad de esperanza. Los retos no desaparecieron, pero la comunidad estaba ahora preparada para afrontarlos. El espíritu de colaboración y la fuerza de la fe se convirtieron en la nueva normalidad. La conexión entre las personas se hizo más profunda y surgieron nuevos líderes, todos unidos por una causa mayor, la de crear un entorno en el que pudiera florecer la esperanza. La noche del juicio no fue un hecho aislado, sino un punto de inflexión que redefinió la identidad de la ciudad. Con cada historia que se contaba, el recuerdo de aquella noche se convertía en un faro de luz que guiaba a las generaciones futuras en sus decisiones. Las lecciones de fe y acción seguirían resonando, ayudando a todos a comprender el valor de sus decisiones en tiempos de incertidumbre. Y así, la ciudad no solo sobrevivió a aquella terrible noche, sino que se convirtió en un brillante ejemplo de resiliencia y esperanza. La fuerza que surgió del dolor se convirtió en un testimonio de la capacidad humana para unirse y superar la adversidad. Los recuerdos de la noche del juicio, lejos de ser una carga, se convirtieron en un recordatorio de la grandeza del espíritu humano. Al final, cada habitante de la ciudad, consciente de su historia, fue portador de este mensaje de esperanza. Caminaron juntos, sabiendo que incluso en las noches más oscuras, la luz de la fe y la unidad siempre les guiaría hacia un nuevo amanecer. Aquella fatídica noche, la tragedia golpeó la ciudad. Un mensajero celestial fue enviado y la destrucción estaba a punto de producirse. La gente estaba angustiada y el ambiente estaba lleno de desesperación. Se habían perdido muchas vidas y el dolor era palpable. Ante este panorama devastador, un líder, en su desesperación, se dirigió a la deidad, reconociendo sus faltas y pidiendo clemencia. En ese momento, la figura del mensajero, que había extendido su mano para provocar la calamidad, se detuvo, vacilante, mientras resonaba la voz de la compasión. Se le pidió que interviniera, y el mensajero, en respuesta, detuvo la destrucción. Esta intervención fue un reflejo de la misericordia en medio del caos. Las historias de seres celestiales, como los que rodean el trono divino, siempre han cautivado la imaginación y la reverencia de los mortales. A menudo se describe a estos seres como ardientes y majestuosos, siempre dispuestos a alabar y servir. Simbolizan la pureza y la devoción, siempre presentes, adorando con fervor. Uno de los profetas, en una intensa visión, describió la gloria de esta asamblea celestial. Vio un imponente trono y a su alrededor, seres de gran esplendor, cada uno con múltiples alas que les cubrían el rostro y los pies, mientras volaban con gracia. La descripción de estos seres revela su naturaleza no solo como ángeles, sino como entidades que emiten luz y reflejan la grandeza de lo divino. Estos seres tienen una función clara. Son instrumentos de purificación y mensajeros de la verdad. En un acto simbólico, uno de ellos trajo un carbón encendido para purificar la boca del profeta, señalando la eliminación de la culpa y la preparación para una nueva misión. La imagen de los seres celestiales postrándose ante el Altísimo es un poderoso recordatorio de la humildad necesaria ante lo sagrado. No hay que subestimar este acto de reverencia.
La cercanía de los mensajeros a lo divino nos enseña la importancia de la pureza y la devoción. Reconocer la grandeza de lo que hay más allá de nosotros debería inspirarnos a acercarnos a la espiritualidad con seriedad y respeto, recordando que no podemos ignorar nuestros propios defectos. La visión de un profeta en busca de perdón resuena en toda la tradición espiritual. El sentimiento de indignidad ante la presencia de lo divino es una experiencia universal. Cuando se enfrentan a la pureza, muchos se ven a sí mismos en sus debilidades y buscan la redención. Esta búsqueda de purificación es un tema recurrente, que representa la lucha continua entre la luz y la oscuridad. En la trayectoria de la humanidad, las fuerzas que tratan de influir en la vida de las personas son innumerables. También existen seres malignos que se aprovechan de las debilidades humanas. El contacto con lo oculto puede abrir puertas peligrosas, atrayendo lo que no es visible, pero que influye en las decisiones y el comportamiento. Esta realidad demuestra que lo que parece inofensivo puede ser en realidad un camino hacia la perdición. El fenómeno de la posesión es un claro ejemplo de cómo fuerzas externas pueden tomar el control de un ser humano. La batalla entre la luz y la oscuridad se refleja en esta lucha interna, en la que la verdadera naturaleza del individuo puede quedar oscurecida. De lo que muchos no se dan cuenta es de que detrás de las experiencias que parecen reales, hay entidades con personalidad propia, dispuestas a influir y manipular. Este aspecto de la lucha espiritual debe abordarse con cautela y discernimiento. La búsqueda de experiencias místicas o la participación en prácticas dudosas suelen tener consecuencias devastadoras. Lo que muchos consideran solo un juego puede convertirse en una verdadera batalla por el alma. Los seres oscuros buscan espacios para actuar, igual que un vándalo busca una oportunidad para causar destrucción. El atractivo de la curiosidad humana es fuerte, pero la sabiduría reside en reconocer los peligros que pueden surgir de interacciones imprudentes con lo desconocido. La verdadera protección proviene de una comprensión profunda de las fuerzas en juego y de la búsqueda de una vida alineada con los principios de la luz y la verdad. Así pues, la reflexión sobre estas cuestiones no es solo académica, sino esencial para la vida cotidiana. Las decisiones que tomamos tienen consecuencias, y la búsqueda de la conexión con lo divino debe basarse en el respeto y el discernimiento. Al final, la verdadera transformación proviene de la búsqueda de la purificación, el rechazo de lo que no edifica y la aceptación de un camino iluminado. Toda experiencia, buena o mala, contribuye a la formación de nuestro carácter y nuestra espiritualidad. Las historias de redención y caída forman parte intrínseca del viaje humano. La búsqueda de la luz en medio de la oscuridad es un tema que resuena en cada corazón, recordándonos que la verdadera fuerza reside en la capacidad de elegir el bien, incluso frente a la tentación. Por eso, al reflexionar sobre la grandeza y la fragilidad de la existencia, se nos invita a buscar un propósito mayor, a honrar la luz que habita en nosotros y a abrazar el camino con valentía y humildad. Esta búsqueda es lo que nos conecta, como humanidad, a la fuerza divina que trasciende todas las circunstancias. Mientras caminamos por esta vida, es crucial recordar que cada paso que damos debe ir acompañado de una intención. Nuestras elecciones conforman no solo nuestro destino, sino también el de quienes nos rodean. La reverencia ante lo sagrado debe guiarnos en cada decisión, recordándonos la responsabilidad que tenemos en nuestras interacciones y el impacto que tenemos en el mundo. Que podamos así vivir sabiamente, eligiendo siempre el camino de la luz y la verdad, y buscando siempre la purificación de nuestras almas. El legado que dejamos es la verdadera medida de lo que significa ser humano. En un escenario de conflicto espiritual, el cuerpo humano suele verse como una herramienta que las fuerzas del mal pueden utilizar para atacar lo sagrado. Los seres oscuros, en su rechazo a la imagen divina presente en la humanidad, buscan desfigurarla, convirtiendo a los individuos en reflejos distorsionados de lo que fueron creados para ser. El objetivo de estas entidades es destruir la imagen de Dios reflejada en las personas, incluidos los fieles. Sin embargo, sus estrategias se limitan a quienes siguen el camino de la luz. El poder que se obtuvo a través de la obra redentora del líder espiritual en la cruz desarma a estos espíritus malignos. Aunque pueden intentar engañar a los creyentes, atrapándolos en la red de la incredulidad, las fuerzas del mal no tienen la misma libertad que tenían antes. Estos seres no son solo fuerzas impersonales, tienen identidad y carácter.
Cuando se enfrentan, se expresan e interactúan, revelando cierto grado de inteligencia y voluntad. En una ocasión, un líder espiritual hizo una pregunta directa a uno de estos seres, tratando de comprender el alcance del problema, ya que el hombre estaba poseído por múltiples entidades. Es importante señalar que la respuesta del ser maligno no fue un simple nombre, sino una declaración de su naturaleza intimidatoria y amenazadora. La comunicación entre ellos demostró personalidad. Los seres malignos hablaron y suplicaron por su libertad, pidiendo no ser enviados a un lugar de reclusión descrito en textos antiguos. Temían el confinamiento y suplicaban una alternativa, demostrando que, incluso en su maldad, conservaban la conciencia de su condición. Estos seres malignos no solo reconocen la autoridad del líder espiritual, sino que también son conscientes de otras personas que tienen una fuerte conexión espiritual, como un apóstol que estuviera llevando a cabo un ministerio de liberación. Los seres oscuros tienen la habilidad de utilizar información sobre los humanos, usando este conocimiento para manipular y engañar. Estos seres son entidades incorpóreas, completamente desprovistas de forma física, pertenecientes al reino espiritual. Su presencia se percibe a través de las dificultades y conflictos que provocan. Algunos son más malvados que otros, y existen diferentes grados de maldad. En un momento decisivo, un líder espiritual demostró su poder expulsando a uno de estos seres malignos, liberando a quienes estaban bajo su influencia y recuperando lo que había sido robado. Un ser especialmente notable, conocido por su belleza y esplendor, fue una figura que, en algún momento, desafió la autoridad de lo divino. Este ser, que antaño fue venerado, cayó en desgracia debido a su orgullo. La caída de este ser del reino celestial simboliza la lucha constante entre el bien y el mal, y su deseo de usurpar el lugar de lo divino surgió de un orgullo desenfrenado. Este fue el pecado que le llevó a la destrucción. El orgullo, el mismo pecado que llevó a la caída de este ser, es a menudo ignorado en las comunidades religiosas. Muchas personas nunca se plantearían adoptar un comportamiento que se considera moralmente incorrecto, pero a menudo se dejan seducir por la arrogancia, sin darse cuenta de lo devastadora que puede ser esta actitud. Este ser, que destacaba por su belleza y sus habilidades, acabó convirtiéndose en un símbolo de lo que ocurre cuando los dones, otorgados por la divinidad, son corrompidos por una actitud equivocada. La triste realidad es que muchos que son llamados y facultados para grandes propósitos aún pueden repetir el mismo error que llevó a la caída de este ser. Analizando las razones de esta rebelión, vemos que el deseo de igualarse a lo divino fue la motivación de esta transformación. Se consideraba tan grande que empezó a creer que podía ocupar el lugar que no le pertenecía. Según los informes, consiguió persuadir a un número importante de seres celestiales para que se unieran a él en su rebelión, arrastrándolos hacia su caída. Los expertos en tradiciones espirituales suelen coincidir en que este ser tenía un papel especial en el cielo, orquestando el culto y la música. Su habilidad musical se transformó en una herramienta de seducción y engaño, que sigue influyendo en muchos hasta nuestros días. Así pues, la historia de este ser nos ofrece profundas lecciones sobre las trampas del orgullo y la importancia de mantener una postura de humildad ante lo divino. El legado de su caída nos sirve a todos de advertencia, recordándonos que la verdadera grandeza proviene de la voluntad de servir y no de la ambición de usurpar. En resumen, mientras las fuerzas de las tinieblas tratan de corromper la imagen de lo divino en la humanidad, es vital que los seres humanos recuerden su identidad sagrada. Reconocer quiénes somos realmente y el propósito que se nos ha dado puede protegernos de las seducciones del orgullo y el engaño. El camino de cada uno es una llamada a la vigilancia, a la humildad y a la búsqueda constante de la verdad. En el reino celestial, había un ser que se encargaba de dirigir las actividades de culto. Era un guardián que cuidaba del lugar donde se manifestaba la presencia divina, y también era un gran músico, un artista admirado. Sin embargo, su ascensión le llevó al orgullo, y esta soberanía se convirtió en su perdición. Así, fue desterrado de la presencia divina tras dejarse llevar por su propia belleza e inteligencia, y al conspirar contra el Creador, sus seguidores también fueron expulsados. Este ser, que destacaba por su sabiduría y esplendor, acabó dejando que la vanidad dominara su corazón.
Su caída se originó en su interior, y antes de su caída, lanzó un ataque contra la humanidad. Su odio hacia nosotros era profundo, y ello por dos razones principales. En primer lugar, porque el ser humano es la representación visible del Creador, y en segundo lugar, porque no podía atacar directamente a Dios, sino que buscaba desfigurar su imagen reflejada en nosotros. Su objetivo era profanar esta imagen, destruir la esencia del ser humano, no solo físicamente, sino también en su carácter moral y espiritual. El antagonista siente un desprecio especial por los cristianos, porque a través de ellos la imagen divina se restaura y resplandece en el mundo. Su táctica consiste en intentar descarriar y corromper a los cristianos, tratando de debilitar su fe y poner en peligro su testimonio. Ante la rebelión, el Creador no permaneció inerte. Envió una manifestación perfecta de su esencia para redimir y restaurar a la humanidad. A través de la vida, muerte y resurrección de este mensajero, tenemos la oportunidad de ser transformados para reflejar esta imagen divina. Esta transformación es un proceso continuo en el viaje espiritual, en el que somos moldeados gradualmente a semejanza de este ser. A medida que nos rendimos a la guía del Espíritu y seguimos las enseñanzas de este mensajero, la imagen del Creador se hace más clara y brillante en un mundo que necesita desesperadamente luz y verdad. El adversario, consciente de que no puede alcanzar a Dios, dirige su ira y su engaño contra la humanidad, tratando de desviar a la gente de la verdad. Sin embargo, la victoria final pertenece al Creador. Mediante el sacrificio de este mensajero, el adversario ha sido derrotado, y todos los que ponen su fe en él tienen la promesa de la vida eterna y la restauración completa de la imagen divina. Este conflicto espiritual entre el bien y el mal, entre el Creador y el adversario, es un tema central en la narrativa de la fe. Nos recuerda la importancia de mantener nuestra fidelidad al Creador y resistir a las tentaciones y engaños del enemigo, sabiendo que en nuestra fe encontramos la victoria y la promesa de un futuro glorioso. Te invito a compartir tu opinión en los comentarios. Si este contenido ha sido significativo para ti, agradezco tu apoyo suscribiéndote, dándole like y haciendo clic en alguno de los videos que aparecerán, para que juntos podamos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por tu presencia y que la luz guíe tu camino.